Buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidos a esta jornada preparatoria del 11º Congreso Argentino de Derecho Concursal y 9º Congreso Iberoamericano de la Insolvencia. Por motivos que conocen, tanto estas actividades preparatorias como el Congreso en sí mismo se llevarán adelante de modo virtual. Las circunstancias así lo imponen. Solo nos faltará la camaradería que acompañe la finalización de cada encuentro, jornada y congreso, y que esperamos poder recuperar muy pronto. Mientras tanto, es bueno que los integrantes de la comunidad jurídica continuemos pensando el derecho argentino para los tiempos que vienen, y precisamente de eso se trata este encuentro que se realiza en colaboración con el Departamento de Derecho Económico y Empresarial y del Centro de Estudios de Derecho Concursal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Argentino de Derecho Comercial. Quiero darle enseguida la palabra al profesor Osvaldo Chomer, director del departamento, para que disponga oficialmente la apertura de este ciclo. Muchas gracias, Gabriela. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta reunión organizada esta vez por 3 institutos, por el Departamento de Derecho Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por el Instituto Argentino de Derecho Comercial y por el Observatorio de Derecho Concursal, presidido por Marcelo, nuestro vicedecano Marcelo Quema. Estaba pensando qué decir en la apertura de una jornada preparatoria de un congreso tan importante como será el de Bahía Blanca. Y pensaba también qué aburrido que es el derecho. En realidad siempre estamos viendo lo mismo, siempre estamos hablando de lo mismo. Tal vez sea una deformación profesional de los jueces, que recibimos andanadas de cuestiones que son idénticas y que tienen la misma solución. En un día firmamos 100 sentencias de trance y remate que son idénticas. En un día firmamos 20.000 cheques, en un día hacemos exactamente lo mismo todos los días. Qué aburrido es el derecho. Y luego pensé, pero es derecho concursal, no es derecho común, es el derecho de los derechos, el derecho que absorbe todo. Discutíamos con Ariel Dazo y con Hugo Richard el otro día, separadamente, sucesivamente, qué tenía preeminencia. ¿Cuál es la intromisión del derecho concursal en el derecho societario? ¿Pero prevalecía el derecho societario sobre el concursal o el concursal sobre el societario? El concursal arrasa con todo. El concursal es todo. El concursal es derecho de familia. El concursal es derecho administrativo. El concursal es locaciones urbanas. El concursal es todo. Cuando uno ve a gente como Ariel Dazo, como Hugo Richard, como el maestro Alegría, como Raúl Echeverri, que marcan caminos, el optimismo es diferente. Ya no es aburrido, ya no es lo mismo de siempre. Tal vez la inventiva abogadil nos traicione, tal vez no seamos originales, pero en derecho concursal sí. Tal vez la universalidad nos lleve a encontrar nuevos caminos. Terminamos de discutir hasta hace poco la exclusión de voto y el fraude concursal y las ineficacias y entramos a discutir otra cosa. Siempre hay algo nuevo. Ahora aparece la extensión de la novación concursal, donde los societaristas dicen que no es total, sino que es parcial. Y discutiremos hasta el Congreso y después del Congreso. Es dinámico, el derecho concursal es dinámico, es novedad, no es aburrido. Con lo cual, creo que vamos a gozar no solo de un Congreso extraordinario, sino de jornadas preparatorias muy interesantes. Les propongo que escuchemos sucesivamente las exposiciones de nuestros especialistas de la casa, especialistas de la Facultad de Derecho, e invitados como Silvana García, María Cristina de Césaris, como Juan Arich, que es de la casa, como Daniel Truffaut del ARCA, como Marcelo Barreiro del Instituto, para que nos ilustren sobre las novedades, los acreedores preferidos, comencemos con eso, y sigamos adelante hasta que lleguemos a Bahía Blanca. Les propongo entretenernos y no aburrirnos con el derecho común. Marcelo Barreiro, te propongo que des la bienvenida a nuestros colegas a esta sesión del Congreso. Marcelo, ¿estás ahí? Sí, ahí estoy. ¿Se me escucha? Adelante, adelante. Adelante, cambio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer y un honor, como siempre, estar en una actividad académica compartida con el Departamento de Derecho
económico-empresarial de nuestra casa común, la UBA, y con el nuevo, novísimo Centro de Derecho Concursal a cargo de Marcelo Gebhardt. Y también es un doble honor como integrante del comité ejecutivo del Congreso Concursal de Bahía Blanca, y porque fue el instituto el que en el 2015, cuando se desarrollaba el Congreso de Córdoba, el que llevó la inquietud de que se le concediera la sede para este año del Congreso Concursal número 11 a Bahía Blanca. Lamentablemente la sede, como dijo Gabriela Michudis, no va a poder ser presencial, no vamos a poder abrazarnos, va a ser virtual. Fue una gran dificultad del comité ejecutivo, y por eso los convoco a participar, a inscribirse, ya está a disposición la inscripción en el Congreso, y a participar remitiendo ponencias, porque va a ser por primera vez, ya estamos acostumbrados a la virtualidad, pero no a la virtualidad del debate por ponencias. Esto va a ser el primer Congreso argentino de cualquier tipo que se hace con ponencias en comisiones de manera virtual, con lo cual va a tener dificultades. Espero que la superemos con la plataforma informática que se ha dispuesto para ello, y los convoco a que todos participemos, nos inscribamos, ya está abierta la inscripción, reitero, y a que mandemos ponencias y podamos hacer ese debate virtual, y algún día, cuando esto termine, hagamos un gran congreso en las plazas y nos abracemos todos levantando una copa. Así que muchas gracias, Osvaldo, como siempre, por las actividades compartidas, que ya han sido muchas, y le devuelvo la palabra a Gabriela para dar paso al primer panel. Perfecto. Para iniciar entonces el primer módulo, titulado Acreedores preferidos en el derecho concursal moderno, hará uso de la palabra la profesora Silvana García, a quien todos conocen, por lo que muy brevemente diré que es doctora en Derecho y profesora titular de Derecho de la Insolvencia en la Universidad Nacional de Rosario, y ha sido expositora en ciclos académicos relativos al tema de la insolvencia. El título que nos propone para su exposición de hoy es Acreedores involuntarios y responsabilidad limitada de socios. ¿Debería ser de otro modo? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Y bueno, ya sabemos de tantas jornadas preparatorias que hemos estado transitando, que el objetivo de las jornadas preparatorias es despertar inquietudes que impulsen la elaboración de ponencias. Bueno, es lo que pretendo, ojalá no los aburra, como dijo el doctor Chomer, es lo que pretendo con la pregunta que sugiere el título que elegí. Sé que es algo bastante provocativo, es disruptivo, en cierto modo. Ya lo hice antes en el Congreso de Derecho Societario, que se hizo en el 2019, aquí en Rosario. Yo estoy en Rosario. No me fue tan mal, así que me animo a seguir sosteniéndolo aquí, a ver si con esto hay algún tipo de intercambio más rico, incluso. Como les decía, sé que es una provocación, pero tengo el convencimiento que la ciencia del derecho no avanza si no nos animamos a poner en crisis ciertos dogmas. Y la responsabilidad limitada de socios se afirma casi como un dogma, o sea, como una construcción conceptual que está presente en un ordenamiento jurídico que no se cuestiona y que además se sostiene como fundamento del sistema. Es un tema en el que confluyen el derecho societario y el derecho concursal. Dentro del derecho concursal tiene vinculación con los llamados acreedores involuntarios. En realidad es con determinados acreedores que se consideran preferidos. Podemos transformar el tema que he elegido en una pregunta. La pregunta sería si debería el régimen societario excluir la responsabilidad limitada de socios frente a los llamados acreedores involuntarios. O dicho de otra manera, si debería el socio con responsabilidad limitada, bajo determinadas circunstancias, responder ilimitadamente frente a los acreedores involuntarios. Esta categoría de los acreedores involuntarios aún no está concluida en su elaboración, sigue elaborándose, está en construcción y hasta en expansión, porque por la influencia de los tratados de derechos humanos y también por la necesidad de incluir o de realizar tutelas diferenciadas, o sea, preferir tutelas preferidas respecto de los que se llaman acreedores vulnerables en general, que incluya esta categoría de los involuntarios. Hay cierto consenso
en describir a esta categoría de acreedores involuntarios como aquellos acreedores que no se relacionaron con el deudor por elección propia, sino por razones ajenas a su voluntad. No asumieron ellos voluntariamente el riesgo de dar crédito al deudor. Algunos de estos acreedores son extracontractuales, pero también podrían ser de origen contractual. El caso del paciente herido por una mala praxis médica, o el transportado que también resulta dañado, o hasta el consumidor. En estos casos, cuando es contractual, el origen viene de un hecho ilícito que ocurrió durante la vigencia del contrato. En cuanto a la responsabilidad limitada de socios, no vamos a dudar, seguramente, de cuáles son los beneficios que a una economía capitalista moderna proporciona la limitación de responsabilidad de socios. Eso no lo vamos a dudar, pero cuando estudiamos los fundamentos de esta prerrogativa, vamos a ver que se consagra para amparar y para promover las actividades lícitas de la autonomía de la voluntad. Pero no es así tan fácilmente trasladable, sin más, al campo del ámbito de los comportamientos ilícitos, y más cuando se ocasionan daños a terceros. Entonces, frente a acreedores involuntarios, ¿podría justificarse la ilimitación de responsabilidad de socios que originalmente no lo son? Podemos encontrar algunas razones. En primer lugar, los acreedores en general pueden autoprotegerse frente a la responsabilidad limitada de socios, porque pueden exigir garantías, de hecho siempre ocurre, o pueden aumentar el precio del contrato para cubrir el riesgo de la incobrabilidad. En cambio, los acreedores involuntarios nunca pueden resguardar ese crédito porque ni siquiera eligieron ser acreedores, ni siquiera eligieron dar crédito a ese deudor. En segundo lugar, bajo el paraguas protector de la responsabilidad limitada, conocemos que muchos emprendedores se embarcan en proyectos de alto riesgo y cuando suceden daños como consecuencia de esa actividad, se externalizan esas consecuencias a sujetos vulnerables. Siempre estoy pensando, por ejemplo, en la situación paradójica de un emprendedor que no optó por ninguna forma de responsabilidad limitada, sino que se largó con su emprendimiento así solito, frente a la situación de ese mismo emprendedor que, por ejemplo, fabrica lentes de sol a los que le aplicó una tecnología de avanzada, pero que resulta después que ocasiona daños a los consumidores de ese producto. La diferencia si ese emprendedor lo hace bajo el paraguas de una SAS unipersonal, por ejemplo. En tercer lugar, imponer responsabilidad ilimitada a socios podría resultar un incentivo, no sé si está por aquí mi querido profesor Richard, para mantener o incrementar la capacidad patrimonial de la sociedad, para afrontar riesgos empresarios que están intentando asumirse. Ahora, esa ilimitación de responsabilidad no necesariamente tendrá que ser general, a ultranza, o en cualquier situación amplia. Podría ser solo para casos de insolvencia de la persona jurídica, podría establecerse solo respecto de controlantes, una responsabilidad ilimitada pero proporcional a la participación del capital, o sea, pro rata, como un supuesto de excepción a la responsabilidad limitada fundada en la naturaleza del crédito, o sea, con una norma de imputación expresa de responsabilidad basada en esta situación. Tampoco tendría que ser necesariamente directa, podría ser subsidiaria de la social. Hay aún otros argumentos. Por ejemplo, cuando la sociedad cae en quiebra y no existe dinero suficiente para satisfacer el crédito de ese acreedor involuntario, el riesgo de la actividad que antes resultó beneficiosa para socios, bien,
o lo soporta el sujeto injustamente afectado, o lo soportan los demás acreedores, que tampoco tuvieron nada que ver. ¿Por qué no lo soportan los demás acreedores cuando, por ejemplo, se lo prefiere a este sujeto, ¿no? Como no, hemos tenido pronunciamientos de nuestra Corte. Entonces, ¿por qué no los socios? Hay sistemas jurídicos en donde por determinados daños al medio ambiente o por determinadas obligaciones fiscales, se hace responsable a los socios más allá de su participación en el capital. Y hay otra situación paradójica también. Cuando se trata de la insolvencia de una persona humana, en muchos sistemas jurídicos, no en el nuestro, este tipo de créditos es excluido del beneficio de la liberación, o sea, es un crédito que no se libera, no entra en la famosa discharge. Ese sujeto sigue respondiendo frente al acreedor involuntario con todo su patrimonio una vez que se recupere de esa situación de insolvencia. Entonces, en la insolvencia societaria, cuando nadie paga este crédito, porque en definitiva no hay bienes o no hay con qué satisfacerlo, la garantía patrimonial de los socios vendría a poner una especie de cuota de equidad frente a una situación que pareciera ser análoga. Y en cuanto a los incentivos que suelen encontrarse frente a esta responsabilidad ilimitada, en estos casos, como sería para el mercado, para la inversión, para la circulación de las acciones, podrían disminuirse, quizás, con una técnica asegurativa adecuada, o sea, con seguros. ¿Y por qué no pensar que incluso los propios socios decidan asumirla voluntariamente si existen otros incentivos que compensen ese riesgo? No sé, beneficios impositivos. ¿Y por qué responsabilidad ilimitada y no otra solución de protección? Otros mecanismos, como podría ser la acción de responsabilidad de socios. Bueno, evitamos discusiones en cuanto a los presupuestos, a la normativa aplicable, a los alcances de la responsabilidad. ¿Y por qué no la responsabilidad por infracapitalización? Bueno, también sabemos todo lo que discutimos internamente respecto de si hay o no infracapitalización y cuándo la hay y si el capital es o no garantía. Y otra solución podría ser la desestimación de la persona jurídica, pero también sabemos cuán restrictiva es la aplicación de este remedio. ¿Qué me animo a sostener, para concluir, de todo esto que he compartido con ustedes? Bueno, yo apoyaría una responsabilidad ilimitada de socios ante acreedores involuntarios, siempre que existiera una norma expresa en el derecho societario, en el derecho concursal. ¿Por qué? Porque la pienso para los casos de quiebra, si no alcanza el dinero para pagar a los acreedores involuntarios, y no hay seguros, o sea, no tiene que ser un crédito asegurado, y además que fuera a prorrata de la participación de ese socio en el capital. Entonces sería una responsabilidad subsidiaria, no solidaria y de excepción. Bueno, no sé si los escandalicé, pero tengo claro que cuestionar dogmas es una tarea un poco ingrata. Muchas gracias, doctora Silvana García. Seguidamente expondrá la profesora Gabriela Boquín, es titular de Derecho Comercial 3 en la Universidad Católica de La Plata, profesora adjunta regular de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y va a hablar sobre la influencia de los tratados, convenios y recomendaciones internacionales en las preferencias de cobro. Doctora Boquín. Bien. Bueno, gracias. Buenas tardes. Me tenían muteada, entonces por eso no podía hablar. Desde ya les agradezco a las autoridades, a la Universidad de Buenos Aires, a los organizadores de estas jornadas preparatorias, al departamento, al doctor Chomer, la invitación cursada para disertar sobre una temática que, como bien dijo
la doctora García, es disruptiva. Privilegios, preferencias. Y cuando hablo de que es disruptiva, me voy a referir al término económico. Cuando estoy queriendo decir que es aquello que produce una ruptura en el desarrollo de una actividad o en un sistema o en un sector para propiciar una renovación radical. Y fallos con posturas absolutamente contradictorias del último tiempo así lo demuestran. Por un lado tenemos dos fallos de la Corte que, aunque sabemos que la composición de los integrantes había variado entre uno y otro, siendo sinceramente en el caso de Asociación Francesa Filantrópica de noviembre del 2018, la verdadera composición de la Corte, y en Institutos Antártida, con una resolución diferente por el voto de la doctora Graciela Medina, que inclinó la balanza de una manera diferente, lo cierto es que en ambos casos se hablaba sobre la inconstitucionalidad del sistema de los privilegios por la contradicción que tienen los mismos respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego, fallos de segunda instancia, como Telepiu, del 28 de marzo del 2019, de la Sala D, respecto de el fallo de la Sala Colega, Sala F, Tres Arroyos GCA sobre incidente de pronto pago del 12 de noviembre del 2020, donde se discute la aplicación del convenio de la OIT en el marco 173, es decir, aquel que regula la protección de los créditos laborales frente a la insolvencia del empleador en el caso del concurso preventivo. Es decir, en Telepiu, la Sala D dijo que no se aplica el convenio de la OIT 173 en caso de concurso preventivo, y en Tres Arroyos, S.A., la Sala F dijo que sí se aplica el convenio de la OIT para preservar el pago de los créditos laborales, otorgándole a los salarios devengados con posterioridad a la presentación en concurso el carácter de gastos de conservación y justicia. El fallo de Telepiu no está firme, está pendiente de recurso extraordinario interpuesto ante la Corte. Y hace pocos días, un fallo de la Sala A, Periopontis S.A. su quiebra sobre incidente de verificación por Villarreal, contradictorio o contradiciendo lo que la Corte dijo en Pinturas y Revestimientos en el año 2014 acerca del alcance de la aplicación de la recomendación 180 interpretativa del convenio 173 de la OIT. Lo que me interesa también puntualizar respecto de esto es que las recomendaciones de la OIT no requieren de ratificación como un tratado, sino que son pautas interpretativas de los convenios. Y que, aunque carecen de un contenido propiamente normativo, y por eso es que no están sujetas a la ratificación de los estados, ni generan por sí mismas obligaciones internacionales para eso, la Corte dijo que tenían un inapreciable valor a la hora de interpretar y determinar los alcances de la prescripción del convenio de la OIT. Tanto es así que en Pinturas y Revestimientos la Corte aplica más que el convenio la recomendación, porque reconoce el carácter de crédito preferente respecto del crédito del Estado a un crédito laboral fundado o cuyo rubro era accidentes de trabajo, que no está reconocido como un crédito preferente en el convenio y sí en la recomendación. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a una conclusión válida cuando en un principio tenemos a la propia Corte contradiciéndose, si bien con composición diferente, diciendo que créditos que tienen un reconocimiento en convenciones internacionales, como la Convención sobre Derechos del Niño o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, son privilegios especiales y prioritarios de cualquier otro privilegio? Fíjense encima lo distintivo, ni siquiera habla de un privilegio especial o de un privilegio general, sino que se le habla de un privilegio prioritario de cualquier otro privilegio.
Y entonces, ¿podemos llegar a una conclusión válida? ¿La hay? Bueno, yo creo que estamos hablando de derechos humanos. Y hablar de derechos humanos es hablar de derecho constitucional. Porque a partir de la reforma de 1994 se produjo la constitucionalización del derecho internacional. Y así la pirámide jurídica de Kelsen se convirtió, como dice Gialdino, el profesor Gialdino, en un trapecio, que ya no culmina con un vértice, sino que culmina con un plano que está compuesto por la Constitución y el derecho internacional incorporado. Cientos de normas que emanan de tratados y convenios y declaraciones, que son lo que llamamos el bloque constitucional federal. Entonces la temática está relacionada directamente con la incorporación e incidencia del derecho internacional de los derechos humanos a nivel nacional y con el adecuado control de convencionalidad que deben hacer los jueces, atento a la interrelación normativa que se sucede en el derecho concursal y en el sistema de preferencias. Recordemos que la Corte tiene una larga historia respecto de la incorporación de los tratados de derechos humanos para aplicar a los casos concretos, desplazando la norma nacional o integrándola. Aún antes de la reforma del año 1994, fue premoldeando este criterio la Corte en el año 92 en el caso Medián con Sofovich, haciendo hincapié en la aplicación de los tratados por el artículo 27 de la Convención de Viena. Pero para hacer un análisis tenemos que partir de que existe en realidad un principio basilar, básico, máximo, de mayor jerarquía, que es la dignidad de la persona humana. El derecho de respeto a la dignidad de la persona humana no se pierde jamás, no es renunciable, porque en realidad es una condición ontológica propio de los seres humanos que nacen. Es un patrimonio que le es íncito, de manera que donde hay vida humana, hay dignidad humana. Es decir, que la dignidad humana no es un derecho humano. La dignidad humana es algo incorporado a las personas humanas y es la razón de ser de los derechos humanos. La dignidad humana es la fuente y los derechos humanos son la consecuencia de la misma. Vamos a tener en cuenta varios fallos de la Corte que se proyectan a todo el universo de los derechos humanos y que resultan totalmente aplicables al derecho concursal. Porque en realidad la Corte se fue pronunciando, por ejemplo, en el caso Aquino, considerando que la dignidad de la persona humana es intrínseca, inherente a cada persona humana, por el solo hecho de serlo. La centralidad de la persona humana, nos dice Aquino, es la base del sistema jurídico, pues alrededor de ella gira todo el sistema del derecho. Entonces el género humano está relacionado entre sí como una verdadera familia. Y los derechos que tenemos como personas humanas no nacen porque seamos ciudadanos de una determinada nación o estado. Esto es lo que dice la Convención Americana de los Derechos del Hombre en su preámbulo. Es decir, que toda la normativa de derechos humanos tiene un efecto horizontal respecto del sistema del derecho. Esto lo hago para diferenciarlo del vínculo vertical que tenemos como ciudadanos respecto del Estado. La Corte Bisotti, en septiembre del 2004, en el mismo año que Aquino, dice que reconocer el contenido de los derechos humanos se amerita por la propia dignidad de la persona humana. Y va mucho más allá en un caso que les recomiendo buscar, que es Asociación de Trabajadores del Estado sobre Acción de Inconstitucionalidad en el año 2013, en donde haciendo una interpretación del artículo 14 bis y de la Convención Americana y del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dijo, por ejemplo, en un caso que hace a la cuestión de si le reconocemos al convenio y a la recomendación de la OIT la aplicación en el concurso preventivo, o si la recomendación es aplicable y entonces ya no son 6 meses los protegidos conforme el artículo 241 y 246, sino 12, como dice la recomendación,
En este caso, la Corte dice que el salario es el medio por el cual el trabajador se gana la vida, que tiene esencial relevancia y directa atadura con la vida del empleado, con el de su familia, y porque ganarse la vida es obtener en definitiva lo mínimo necesario para acceder a otros derechos, como a la salud, a la cultura, a un nivel adecuado de vida, al vestido, a la alimentación. El salario está vinculado entonces a la protección de la familia también, incluida en el artículo 14 bis. En Pérez Condisco, en el año 2009, la Corte trata la opinión consultiva número 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que en realidad los derechos humanos tienen relación erga omnes, porque la obligación del Estado de respetar los derechos fundamentales no consiste nada más en dictar normativa acorde, sino en hacerla respetar por el propio Estado, pero también por los particulares entre sí. En Bisotti, en el considerando 8 que hace a esta temática, a pesar de que es de un tema absolutamente diferente, no es propiamente de derecho concursal como pinturas y revestimiento, nos dicen los ministros de la Corte que los derechos constitucionales contenidos en la Constitución, incluidos por ende los tratados de derechos humanos, tienen un sentido que le da la misma Constitución. Y la determinación de ese contenido tiene que ser el norte para que el intérprete lo haga letra viva, debiéndole dar toda plenitud a esos derechos que están reconocidos en la Carta Magna y en los tratados. Porque en definitiva, toda ley no es más que una reglamentación de esos derechos, por ende no puede alterarlos, no puede restringirlos. La ley 24.522 no puede restringir ni el 14 bis, ni puede restringir el convenio de la OIT ni su recomendación. En García, en realidad, la Corte ahora se fue más allá y en el 2019 nos dijo que eran los vulnerables y cómo había que adaptar el sistema conforme el artículo 75, inciso 23, respecto de los sujetos con una especial vulnerabilidad, definiendo al vulnerable como aquel que necesitaba un tratamiento diferenciado, sabiendo que es un concepto variado, relativo y dinámico, y que consideramos vulnerables a aquellos que tienen menos posibilidades de recuperación del daño. En definitiva, las sentencias son medidas estatales. Y mi pregunta es, porque, ojo, ¿quién debe respetar los tratados? El Estado. El Estado y sus tres poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, si decimos que el Estado no puede, a través del Congreso, reformar el contenido del bloque constitucional federal, ¿pueden hacerlo las sentencias? ¿Las sentencias pueden ser regresivas? Una vez que la Corte reconoció un derecho, ¿se puede ir más atrás? ¿O en realidad, y esto lo dejo para analizar, una sentencia puede ponernos en incumplimiento internacional frente a los tratados internacionales firmados? Bueno, muchísimas gracias. Mi criterio es, las sentencias son medidas estatales, no pueden ser regresivas y no deberían ponernos en situaciones de incumplimientos internacional frente a tratados internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Boquín. En tercer lugar, para este módulo, expondrá el profesor Ariel Ángel Dazo, que naturalmente no necesita presentación, pero aún así corresponde decir que es doctor en Ciencias Jurídicas con especialización en Jurisprudencia, miembro titular del Instituto de Derecho de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho, profesor en diversas casas de altos estudios, entre las que fue reconocido como honoris causa y emérito, y autor de consulta obligatoria en materia societaria y concursal. Un segundo antes les adelanto que una vez que finalice el doctor Dazo su exposición, vamos a dar lugar a respuesta para las primeras 4 o 5 preguntas que el auditorio quiera formularles a las 3 personas que expusieron previamente. Doctor. Doctor Dazo, aguarde, por favor.
Doctor Dazo, ahora sí lo estamos escuchando. ¿Perdimos al doctor Dazo? ¿O lo tenemos? Doctor Dazo, le estamos escuchando. Vamos a esperar un segundito. Les propongo que mientras el doctor Dazo prueba el audio, si las personas que están en el auditorio quieren formularle a la doctora Boquín o a la doctora García alguna consulta, puedan hacerlo y ellas pueden ir contestando y aguardamos el audio del doctor Dazo. Vamos a ir entonces contestando algunas preguntas. La doctora Andrea Mariel Ciruli pregunta a la doctora García si no sería más fácil volver a legislar la calificación penal de la quiebra y aplicar la ley de responsabilidad penal empresaria vigente. Bueno, eso implicaría tomar posición en otros temas y lo que yo, mejor dicho, lo que yo valoro como posible es una incorporación normativa diferente, porque además, un poco también vi alguna otra pregunta allí en el chat, no se relaciona expresamente esto con conducta dolosa o culposa. En realidad no, porque estamos tratando de preverlo como un supuesto de responsabilidad sin valorar todo eso, ¿no? O sea, de ampliación de la responsabilidad con una norma expresa, pero sin valorar todas esas circunstancias. No sé si había alguna otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta más. En el público, Alicia Pereira pregunta, bueno, después de decir excelente desafío Silvana, se pregunta si no habría que analizar de manera diferente al dolo o a la culpa. Eso es lo que, justamente por eso sé que me acordaba de la pregunta de Alicia. Sí, sí, acabo de responderlo eso. Y contestaste también la pregunta de Ciruli. Se ve que contesté varias veces. Me hiciste dos en una. Ok, entonces lo que les propongo es esto. Si no hay más preguntas en el auditorio, Laura me está asistiendo, no hay más preguntas en el auditorio y si el doctor Chomer está de acuerdo, vamos a esperar un ratito al doctor Ariel Dazo mientras comenzamos la segunda parte, es decir, dejamos stand-by la finalización de la primera parte con el aporte del doctor Dazo y pasamos al siguiente bloque en el que se examinarán novedades concursales propias del avance de la dogmática y aquellas experimentales frente a la pandemia. Entonces, en primer lugar, para este segundo módulo, hará uso de la palabra la profesora Fernanda Soria, posgraduada en asesoramiento concursal de la Universidad Notarial Argentina, profesora adjunta de concursos y quiebras de la Universidad Torcuato Di Tella y autora de artículos en materias de insolvencia. En su exposición abordará algunas muestras de la apertura de la ley concursal en fallos judiciales. Bueno, gracias Gabriela. No sé si está Marcelo por ahí, teníamos previsto que arrancara el doctor Barreiro con la exposición, pero ningún problema. Marcelo, si está por ahí, arranco directamente. ¿Sí? Bueno, no lo veo en pantalla. Bueno, no quiero adelantarme a algunos de los temas que iba a hablar el doctor Barreiro, pero por el tópico que iba a tocar, tiene que ver lo suyo con la crisis del derecho concursal. Esta crisis del derecho concursal, yo quiero señalar, se refleja en algunas decisiones judiciales que muestran una notable apertura de la ley concursal, incluso antes de la pandemia.
aunque en algunos casos dejan al descubierto cierta vacilación sobre esa apertura. Así, por ejemplo, esa crisis se da sobre los presupuestos del derecho concursal. Y en relación a esto, quiero mencionar un fallo que ya tiene algunos años, pero ayuda mucho en el análisis. Se trata del fallo Iquelar, es una decisión donde el juez de primera instancia adopta una postura bastante rigurosa a la hora de efectuar un análisis de mérito del cumplimiento de los recaudos del artículo 11. En esta oportunidad el juez de primera instancia lo que hace es desestimar la formación del concurso preventivo de la sociedad por considerar que no había cesación de pagos. ¿Y cómo arriba a esta conclusión? Señala que la principal causal por la cual la empresa acudió al concurso preventivo fue una deuda grande y principal, y que el resto de las deudas no eran determinantes en el patrimonio del deudor, y que el deudor las podía cancelar vendiendo uno de los inmuebles que formaban parte de un emprendimiento inmobiliario que tenía la empresa. Y que respecto a la deuda principal, que era claramente la que había desencadenado la decisión del concursamiento, ingresan en análisis de un convenio de pago, que era la causa de esa deuda, y el juez dice que la deudora lo pudo haber pagado con alguno de las posibilidades de repago que traía ese convenio, que era un tanto complejo. ¿Qué hace la Sala F, que es la que le toca decidir en esto, en el mes de septiembre del 2014? Revoca el fallo de primera instancia, hasta el concurso termina abriéndose, y ¿con qué argumento lo desestima o revoca el fallo? Con dos argumentos principales. El primero es que la Sala reconoce que el carácter confesorio del estado de cesación de pagos puede no ser vinculante para el magistrado. Pero el segundo argumento que usa, que me parece el más interesante, es que los hechos reveladores de la cesación de pagos son como una premisa menor dentro de una premisa mayor. ¿Esto qué quiere decir la Sala? Que no puede el juez meterse en el análisis de un cierto hecho revelador de la cesación de pagos sin medir la incidencia que ese hecho puede tener para el ente y para el comercio en general. Me parece entonces que el fallo de Cámara busca de alguna manera poner las cosas en su lugar, limitando ese análisis de mérito sobre los recaudos del artículo 11. Tenemos por otro lado un fallo que quizás muchos conozcan, que es reciente, del mes de abril de este año, dictado por la Sala D, en el marco de los autos Sudamet Automotriz Concurso Preventivo, donde el criterio de la Sala es diferente. En este caso es el pedido de concurso de una concesionaria de autos, donde el juez de primera instancia deniega la solicitud de concursamiento por considerar que las explicaciones que brindó la empresa sobre el desarrollo de sus negocios y sobre las razones que la llevaron a pedir su concursamiento están incompletas, y esto le impide al magistrado verificar si efectivamente la empresa está en cesación de pagos. Básicamente, esto es importante señalarlo, el fallo de grado se enfoca en la falta de explicación que hace la pretensa convocataria sobre el destino que le habría dado a una cierta cantidad de fondos que el deudor habría recibido por adelantos de sus clientes en un cierto periodo de tiempo, circunstancia que le habría valido una investigación desde el punto de vista criminal por la posible comisión de un delito de estafa. Entonces, el juez lo que señala es que esta incertidumbre que se coloca sobre el patrimonio, o que se vislumbra sobre el patrimonio del deudor, crea el margen de duda suficiente como para dudar de la finalidad que estaba persiguiendo la empresa al solicitar su presentación en concurso. Entonces, este fallo termina siendo recurrido por el deudor, va a la Sala D es la que toca, y la Sala que dice, desestima la apelación de la concursada, confirmando el fallo de primera instancia, señalando que la presentación en concurso es una verdadera demanda, por lo cual se procura poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional, y como tal, para superar la insolvencia del interesado, el interesado tiene que cumplir con ciertos recaudos formales, ya sean aquellos recaudos de la ley de rito, que no estén en contraposición con la ley especial 24.522, y con los propios recaudos de la 24.522 del artículo 11. Agrega entonces que es carga del deudor acreditarle al juez, en los términos de la normativa que cité, del artículo 11, cómo está formado realmente su activo y su pasivo,
siendo que la finalidad de la ley concursal no es otra que convencer al juez acerca de la existencia de un real pasivo susceptible de reorganización y de reestructuración. Con estos argumentos, entonces, desestima la apelación de la empresa concursada. Como vemos, el fallo da para mucha discusión, para muchas reflexiones. Lo primero es, ¿tiene el juez del concurso facultades para ingresar en un análisis de mérito sobre la presentación en concurso del deudor? ¿No será que ese análisis se tiene que hacer al modo de que ocurrió con el fallo de la UAR en la oportunidad respectiva, esta vez cuando el juez tiene que decidir sobre la homologación del acuerdo? ¿Podemos decir que esto es un retroceso en el análisis de los requisitos del artículo 11? Son todas preguntas, esto en vistas al Congreso de Bahía Blanca, ¿no? Mientras hay legislaciones como la colombiana, que en la emergencia buscan agilizar todo el trámite de admisión en lo que ese país se llama el proceso de reorganización empresarial ordinaria, asegurando una suerte de acceso expedito, eliminando la auditoría contable, e incluso implementando herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial para analizar los pedidos de admisión al concursamiento, en nuestro país pareciera que incluso en la emergencia no hay lugar, al menos en lo que hace a los presupuestos del concurso, para esa flexibilización. Me interesa destacar del fallo esto que pareciera, esto lo digo en condicional, que pareciera que la sala vira en el criterio, o cambia el criterio que sostuvo en el caso Oil Combustibles, donde decide que el concurso preventivo se abre por la sola constatación objetiva del estado de cesación de pagos sin mayores consideraciones de índole subjetiva, como son las eventuales intenciones que pudo haber tenido el empresario al acudir al concursamiento. Admito, sin embargo, que el tema puede ser levemente diferente porque la sala en Sudamed expresa que no es posible conocer la real situación patrimonial del deudor que le permita tener certeza de si hay o no hay cesación de pagos. Pero también pone el énfasis en la falta de claridad que podría esconder la verdadera finalidad que tiene ese pedido de concursamiento, que es la idea que también se vio en Oil Combustibles, donde la sala expresa que no es posible ingresar en una indagación causal del estado de cesación de pagos, que además dice en esa oportunidad la sala, no es admitida por la ley argentina en la etapa preliminar del concurso preventivo. Por ello, me pregunto, ¿acaso la confesión del deudor no es suficiente? El artículo 79 nos dice que el reconocimiento judicial o extrajudicial de ese estado efectuado por el deudor es un hecho revelador. Me parece entonces que en realidad la finalidad de las explicaciones que son exigidas por el inciso 2 del artículo 11, no son las de hacer un examen ex ante sobre el merecimiento del deudor de la solución preventiva, sino que sirven para el síndico, para su informe general, el inciso primero, sirven para los acreedores a la hora de decidir sobre la propuesta de acuerdo, y sirven para el juez también a la hora de homologar. Entonces, ¿es viable negarle al deudor con un análisis de mérito ex ante, aun cuando haya tenido alguna conducta irregular, incluso una conducta que fuera pasible de una investigación penal, la posibilidad de una reestructuración? ¿Qué pasa con los acreedores en este caso? Obviamente esto no quiere decir que valga todo. En el mismo fallo hoy que mencioné, recordando la sala el voto de Rivera en Sacetru, aclara que siempre está abierta la posibilidad de desplazar a los administradores o de dictar medidas de tutela del activo. Se advierte entonces alguna vacilación en cuál es el criterio justo a la hora de ponderar este tipo de situaciones, pero me parece que el tema tiene su respuesta y que la tiene dentro de la ley concursal. Ya mencioné la posibilidad de que, abierto el concurso, el juez dicte medidas que tutelen su patrimonio, que por ejemplo importe el desplazamiento de los administradores. También tenemos el artículo 50, que habilita la impugnación del acuerdo ante un supuesto de exageración fraudulenta del pasivo, ocultación o exageración fraudulenta del activo, y la posibilidad de introducir estos cuestionamientos está directamente relacionada con las dudas que puede haber sobre la real conformación del patrimonio del deudor. Es verdad que la legitimación en estos casos está limitada a los acreedores que no presentaron la conformidad a la propuesta del deudor, pero no es menos cierto que son los propios deudores que tienen el principal interés de darle o no darle al deudor una segunda oportunidad. Siempre, por supuesto, obviamente, más allá del análisis de mérito que el juez está llamado a hacer por imperio del 52, inciso 4.
Bueno, otro tema sobre el cual se muestra también una notable apertura de la ley es en materia de hipervulnerables, con la figura del acreedor involuntario. No me voy a explayar mucho sobre esto porque ya la doctora Boquín adelantó hace un rato sobre 2 fallos en los cuales con tan solo unos meses de diferencia la Corte Suprema decidió de modo diferente en la Asociación Filantrópica Francesa y en el Instituto Médicos Antártida. Solo lo destaco y lo señalo como un caso de vacilación de esta apertura de la ley concursal que vengo refiriendo. Agrego, por otro lado, que esto muestra, de alguna manera, un claro avance en el sentido de tutelar a los vulnerables, que es un tema, más allá de las vacilaciones que puede haber, es un tema definitivamente instalado. De hecho, aunque no referido estrictamente al tema de los privilegios, hace unos meses, hacia fines del 2020, en el marco del concurso preventivo de la firma Productos La Nirva, el juez de primera instancia, ante una situación denunciada por una trabajadora de la firma que había sido empleada de la concursada por más de 20 años y ante la falta de pago de la obra social, había perdido la prestación del servicio de salud, peticionó en el concurso preventivo de la empresa una medida cautelar para que le mantuvieran la prestación para poder proveerle de medicamentos a su hija menor. Lo llamativo de este caso es que la falta de prestación del servicio de la obra social provenía de la falta de pago postconcursal en la que había incurrido el deudor. Me parece que el juez en este caso, con una gran comprensión y un gran esfuerzo argumental, termina acogiendo favorablemente esto, como dije, con una gran apertura mental. Bueno, otra muestra de esta apertura, tampoco voy a ir demasiado porque ya lo mencionaron en el panel pasado, es pinturas y revestimientos, el fallo de la Corte, donde, como bien mencionó la doctora Boquín hace un rato, se sustenta la revocación del fallo de la Cámara, otorgándole el carácter supralegal no solo al convenio de la OIT, sino a la recomendación 180 de la OIT, que es la que vino a interpretar y que, por la ampliación que trae la recomendación, permitió a la Corte fallar del modo en que falló. Bueno, en materia de sobreendeudamiento del consumidor, también se ha visto una apertura de la ley, especialmente en decisiones dictadas en la provincia de Mendoza, por ejemplo, los fallos Torres Juan Orlando, concurso preventivo, y el fallo Morán, concurso preventivo, si bien desestiman la solicitud de concurso preventivo de quienes estaban en cesación de pagos a causa del sobreendeudamiento como consumidores, desestiman el pedido de concursamiento por entender que ese proceso no se ajustaba a lo que estas personas humanas estaban necesitando, pero les dan una posibilidad, los tribunales mendocinos le dan la posibilidad de iniciar un acuerdo preventivo extrajudicial, convocando a estos deudores a que negocien con sus acreedores en un determinado tiempo. Bueno, seguramente otro de los puntos que van a tocar tanto el doctor Barreiro como el doctor Truffat va a tener que ver con la ampliación que debería darse en el campo de las medidas cautelares, donde las anticautelares tienen mucha propaganda en el último tiempo. Todo esto en aras de la preservación de una empresa y sobre todo en esta insolpandemia. Me parece que es una necesidad instalar y admitir la apertura en este ámbito, pero me parece a su vez que es necesario que a la hora de adoptar estos temperamentos se tengan en cuenta algunas conductas del deudor a la hora de decidir si corresponde o no dar estas cautelares. Por eso me pregunto si no hay que tener en cuenta, por ejemplo, la incidencia que puede tener lo mismo una empresa con 10 empleados que una empresa que emplea a medio pueblo en una provincia del interior del país. Lo mismo me parece que hay que ponderar la conducta tanto procesal del deudor. Acuérdense que en línea Vanguard la conducta procesal del deudor, si bien no fue un argumento dirimente a la hora de decidir por la sala C, sí fue un argumento que tomó en cuenta, señalando que había muchos votos que habían conformado la mayoría que estaban sospechados de connivencia. A esto me refiero con ponderar la conducta procesal del deudor. Y también ponderar la conducta empresarial del deudor. Ahí es importante, creo yo,
ponderar si estamos ante un buen concursado o no estamos ante un buen concursado. Esto es, si un concursado que provee informes mensuales a los síndicos, etc. Bueno, con este panorama, entonces, lo que quise hacer es mostrar un poco que la insuficiencia que trasunta la 24.522 no es nueva, siendo incluso anterior a la pandemia, viéndose exaltada por la pandemia, y que a través de algunas decisiones judiciales, como las que mencioné, la reformulación de la ley concursal es posible, por ejemplo, apelando a otras normas como el bloque convencional de derechos humanos, que habilitan incluso el desplazamiento de normas concursales que se le oponen. El problema es que al no haber norma positiva, a veces la solución llega tarde, y ya que hemos hablado aquí del fallo FABA, me parece que el voto de la doctora Medina es muy elocuente, cuando ella al votar dice, como mujer de derecho, como mujer dedicada al derecho, al advertir, me siento dolida, al advertir que el menor de edad a quien beneficiaría el fallo ha transitado toda su niñez, su juventud, parte de su vida, esperando una respuesta judicial que no llega, mientras su salud se deteriora. Es decir, la decisión llegó, pero en mi opinión llegó tarde. En definitiva, ante la ausencia de normas positivas, me parece que está demostrado, y esto es lo que propongo, la posibilidad de adoptar o generar soluciones no contempladas normativamente. En especial porque el derecho concursal forma parte del derecho patrimonial, y como tal, esa apertura está fuera de discusión. Hay algunos fallos dictados recientemente en materia de pago de deudas en moneda extranjera, donde los jueces, reconociendo la existencia de 14 tipos de cambio diferentes, determinan cuál es aquel que, a su entender, mejor preserva el derecho de la moneda extranjera. Es decir, son soluciones que no encajan perfectamente en el texto positivo, pero que se adaptan a la realidad. Y por último digo, si esta apertura de la ley concursal ya se percibe y se plasma en una materia tan delicada como el derecho de familia, bajo una nueva concepción del concepto de familia, con fallos que reconocen, por ejemplo, la triple filiación, cuanto más en el ámbito de derecho de insolvencia, donde lo que se discute mayormente, como dije, son cuestiones de naturaleza patrimonial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Fernanda Soria. Me parece, si están de acuerdo, que para mantener la cohesión de este segundo bloque, deberíamos darle la palabra al profesor Marcelo Barreiro, miembro fundador y actual presidente del Instituto Argentino de Derecho Comercial, profesor de grado y de posgrado en diversas universidades, quien hablará sobre la agenda concursal y la insolpandemia. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien, Marcelo. Sí, bueno, pido disculpas porque tuve un inconveniente de internetico, telemático, unos minutos antes de empezar las jornadas. No funciona internet, estoy con los datos de celular y se corta de vez en cuando la conexión, por eso no estaba en término para iniciar el panel, porque habíamos hecho una lógica, digamos, donde yo voy a tocar algunos temas dogmáticamente que la doctora Soria ya tomó en fallos que aplicó. Esa es la primera cuestión. La segunda es que le doy el copyright del tema insolpandemia al doctor Anich para que no se queje, digamos, porque me parece que es una muy buena definición de lo que nos pasa. En la pandemia y qué consecuencias ha traído sobre la dogmática concursal y sobre la aplicación de la misma. El derecho concursal es un sistema jurídico, un conglomerado de principios, presupuestos e intereses que define el intento de prevención y o superación de un fenómeno que es la insolvencia, la cesión de pago, la crisis o como queramos llamarlo, a través de mecanismos plurisubjetivos que tienden a un soporte socializado de las cargas que la insolvencia genera, un soporte del esfuerzo compartido, como diría el maestro Richard. Ahora bien, en los últimos años, mucho más en el siglo XXI, este derecho dejó, si bien es un derecho excepcional, porque el derecho aparece cuando la insolvencia aparece y entonces corre a todo el resto del derecho, por eso es el derecho de todos los derechos, como dijo el doctor Chomer, sigue siendo excepcional en ese sentido, es decir, cuando hay insolvencia, crisis o demás, se desplaza el derecho individual y aparece pero cada vez menos es excepcional en cuanto a su aplicación, porque la crisis como fenómeno objetivo, fáctico, se ha instalado en el mundo
y ya no solamente tiene que ver con empresas individuales o sujetos, sino que cada vez tiene que ver con cuestiones regionales, con cuestiones sistémicas, con cuestiones a veces globales, y muy claramente en este último sentido lo que nos pasa con la pandemia. Con lo cual, hoy cada vez más vale el dogma de Provinciali que decía que es un derecho privado pero de interés público, y cada vez más de interés público, mucho más en esta insolpandemia, y es un derecho que como tal, como la crisis se ha instalado como fenómeno casi permanente, por lo menos en la economía capitalista, en las últimas 3 décadas, por poner una cifra, ha ido claramente mutando el objeto de estudio del derecho de la dogmática concursal, y obviamente ha obligado que en ese cambio del objeto de estudio vaya cambiando toda la estructura de ese derecho concursal, tanto en la prevención como en el intento de solución a través de la aplicación de mecanismos o procesos, vamos a ver si judiciales o no. Y por ello ha cambiado básicamente los 3 ejes esenciales del derecho concursal, que cuál es su paradigma, cuáles son los intereses tutelados, que hoy son una multiplicidad, una tensión de intereses, como dice el maestro Dazo, que están en conflicto permanentemente y donde el juez va a tener que resolver, pero que creemos que en este siglo XXI sigue siendo el principio basilar y esencial de conservación de la empresa, y a eso debemos apuntar. Una crisis también de sus principios, la paridad, la universalidad, la unicidad, etcétera, etcétera, no son hoy lo que eran y están en permanente reformulación, y lo están nuevamente como consecuencia de la pandemia, y obviamente una crisis de sus presupuestos. Debemos seguir pensando que el presupuesto objetivo, el núcleo duro, como llama el maestro Alegría, es inexorable, lo planteó recién la doctora Soria con algún fallo, para que instemos procesos concursales o procesos de solución de crisis, o podemos salir de ese corset del estado permanente. Lo mismo con el presupuesto subjetivo, que también está en crisis. Con lo cual, ese cambio permanente del objeto de estudio, como venimos diciendo hace rato, ha generado una mutación y ha generado una nueva agenda que era aplicable antes de estar la pandemia. Ya el derecho concursal del siglo XXI tenía una nueva agenda en la dogmática que no necesariamente se reflejaba en modificaciones legislativas, sí en reportes de INSOL, del Banco Mundial, de la UNCITRAL, digamos. Sigue siendo insuficiente para resolver las cuestiones de la insolvencia, y por eso seguimos estudiándolo, y este congreso y las ponencias que pretendemos generar que se hagan con estos disparadores van en ese sentido. ¿Cuál era la nueva agenda concursal hasta el año 2019? Primero, la posibilidad de realizar procesos concursales que atendieran a un universo pasivo que no sea todo el pasivo. Universos pasivos, digamos, fragmentando el principio de universalidad pasiva histórico que nos acompaña desde que el derecho es tal. Después, el derecho de los vulnerables. Empezamos con el involuntario, de esto ya se ha hablado aquí, y vamos con los nuevos derechos preferidos, niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, etcétera, etcétera, si tienen que tener o no el mismo tratamiento, y si tenemos alguna forma de que ese tratamiento se dé con la normativa existente sin tocar la ley, que es lo que nos pasa en Argentina. La posibilidad de reproponer el plan, o reformular digamos, un plan homologado que no pueda ser cumplido por circunstancias X, por ejemplo la pandemia. Podemos reformularlo, y esto está aplicado en alguna normativa, Francia, Chile, Colombia, pero estaba en la agenda de la dogmática concursal y de los organismos internacionales en previsión de que era un tema candente y de necesidad de tratar y probablemente de incorporar en las legislaciones. Después, un tema sobre el que venimos trabajando, y digo, venimos con Truffati y Lorente hace muchos años, que es la segmentación de los procesos concursales. La Argentina tiene un único proceso concursal para todo sujeto, y sabemos hoy que esto claramente es antifuncional, disfuncional, ineficiente, etcétera, etcétera. Primero y básico, distinguir 2 fenómenos subjetivos: la persona humana no empresaria, de lo cual nos va a hablar la doctora Cesaris mañana, y la empresa. Y a partir de ahí, dentro de la idea de empresa, también hay un sinnúmero de posibilidades subjetivas, del traje de confección, como hablábamos con Truffati y Lorente, al traje de medida. Es decir, cada vez el derecho concursal va a la idea de tratar de sintonizar el fenómeno adecuadamente para crear un proceso y quizás otorgarle facultades al juez para acomodar ese proceso a esa situación. La cuestión del financiamiento, ¿cómo financiamos la salida? Las empresas refinancian su deuda con una muy buena propuesta, pero si no hay capital de trabajo no hay salida. ¿Qué hacemos con esta financiación postconcursal? El fenómeno también de agenda de la desjudicialización. Cada vez más tratamos de ir a la preconcursalidad, es decir, salir
del timing de la crisis o estado permanente para anticiparnos, por lo menos en los grandes emprendimientos mercantiles, para tratar de llegar antes las alertas tempranas francesas y evitar que la crisis se instale definitivamente. El eje de la separación empresa-empresario, que es algo que trabajamos también en Doctrina y que debería quedar muy claro. O sea, lo que uno tiene que salvar es la empresa, incluso de los propios empresarios. Incluso, como dijo la doctora Soria, y era uno de los ejemplos de esta situación, desplazamiento de los empresarios a cargo de la administración. Y después, regular cuál es la participación del Estado en una crisis. La participación del Estado en dos niveles. Primero, con los fiscos. El fisco es uno de los principales problemas, no solo en la Argentina, sino en buena parte de los países en las situaciones de crisis, pretendiendo ser el primero que cobra y del mejor modo, algo a resolver, y también la participación del Estado en las grandes crisis de gran magnitud como esta, es decir, cuando el Estado participa para salvar empresas, de qué modo, cómo, como se hizo en Italia, como se hizo en Estados Unidos, alguna regulación. Hasta ahí la agenda, muy someramente dicho. Vamos a esperar unos minutos a recuperar al doctor Barreiro. ¿Hola? Ya te recuperamos, Marcelo. Decía que con la pandemia y las medidas restrictivas que los gobiernos adoptaron para tratar de paliar la situación sanitaria, generamos una crisis económica global. Se habla de que los PBI del mundo en promedio han perdido más de un dígito en el 2020 y no sabemos hacia dónde vamos en el 2021 porque la incipiente recuperación, con las nuevas medidas restrictivas que muchos de los países han tomado, no sabemos hasta dónde va a llegar. Con lo cual, el derecho concursal existente hasta el 2019 debe ser modificado en la pandemia, y ahí hubo países que lo hicieron y otros que no. Yo soy de los partidarios de intervenir y modificar, aún en esta situación excepcional y aún con situaciones que no sabemos si van a ser definitivas o no, y sobre esto el panel final mañana del doctor Gebhardt y el doctor Alegría va a tratar si las modificaciones que hay que hacer en la pandemia, con las que yo estoy de acuerdo, y ha integrado el colectivo El Arca, que ha generado algunas de las ideas tentativas de esto, si estas son definitivas, algunas podrán serlo y se incorporarán como legislación definitiva, o si solamente habrá normas, como pasa en Europa, que se hacen durante, o en Colombia, durante el lapso de la pandemia. Pero que hay que hacer algo, es inexorable que se haga, porque no podemos asistir como testigos la crítica situación sin adoptar medidas estatales que faciliten la llegada de un deudor o un sujeto en crisis a una solución. Y esto ha generado una agenda que en parte coincide con la anterior, pero en parte no, y que podemos ver, está en la página de INSOL, la guía que toma un registro de cuáles son las modificaciones legislativas, ahora ya no solo de la dogmática, sino que de la dogmática incorporados en modificaciones legislativas en diversos países del mundo, tanto en Europa como en nuestro país, como en el sudeste asiático, y que han incorporado puntos de agenda que están todos contenidos como hipótesis en el temario del Congreso y que podrían ser objeto de ponencia. La suspensión del derecho de los acreedores a pedir el concurso al deudor, nuestro pedido de quiebra. La suspensión del deber de los administradores en los países que tienen una obligación de los administradores en determinadas circunstancias de presentarse en concurso. Una flexibilización de la regla del wrongful trading, es decir, de las regulaciones o del modo subjetivo en que se considera la conducta de los administradores en la zona de insolvencia ante una situación como la de la pandemia. Regímenes para MIPYMES, la suspensión de los periodos de sospecha en algunas legislaciones del sudeste asiático, nuevas reglas prefiriendo acreedores que lleguen fondos frescos para la salida de una empresa que está en situación de crisis, privilegiar, incluso mejorar la situación de los acreedores que son vinculados, los accionistas, por ejemplo, que incorporen fondos frescos, como hizo España, quitarlos del lugar de la subordinación para llevarlos al de acreedor común. La utilización de la digitalización como mecanismo de los procedimientos de este tipo, y esta es una de las pocas que Argentina ha tomado, la suspensión de la causal de liquidación por pérdida societaria, que se incorpora en la agenda y en muchas de las legislaciones del mundo, y la facilitación de la preconcursalidad, es decir, muchísimos mecanismos extrajudiciales para poder renegociar las deudas de una empresa en crisis. Hay un gran cambio cultural que esto va a generar. En muchas de las actividades hay una entrevista a Jacques Attali, el economista y asesor presidencial francés, famosísimo en el fin de semana, que habla de los cambios, o sea, hay un cambio cultural social y hay un cambio cultural económico. Si las empresas no modifican sus conductas empresariales y se adaptan a los nuevos tiempos, a la nueva realidad, las crisis hay algunos que dicen ya están en camino de hacerlos y otros que no se han adaptado, y el desajuste los llevará a la desaparición seguramente. Con lo cual, creo
que los estados deben mucho más, digamos, apoyar el nuevo emprendedurismo para la salida, el dinero debe ser aplicado a la posibilidad de seguir adelante, de crear nuevos emprendimientos, mucho más que en la colaboración de pagar el pasado de este pasivo brutal que en la Argentina y en el mundo se ha generado como consecuencia de la falta de ingresos, etcétera, etcétera. ¿Alguna postilla final? Estas agendas, que son de la dogmática y en la Argentina se trabajan hace muchos años, no están en la ley. Nuestra ley es una ley que fue muy buena, moderna en su momento, pero es una ley del derecho concursal del siglo XX y no se adapta a estos tiempos. ¿Podemos aplicar algunas cuestiones de esta agenda? Y ahí van las preguntas que en parte algún fallo de la doctora Soria y algunos de los temas que va a tocar el doctor Truffat van a contestar. Yo creo que sí, que alguna parte de la agenda, pero lo voy a hacer como preguntas para disparar. Digo, si logramos reconocimiento de derechos de algunos vulnerables o preferidos sin una norma expresa del derecho concursal por aplicación del bloque constitucional, si logramos en la pandemia procesos judiciales digitales plenos, dándole plena validez procesal a todos los actos, incluso con firma electrónica, no firma digital, siendo que si esto hubiera pasado antes, eran actos que consideraríamos nulos y hoy a nadie se le ocurrió decir esto. Creamos procedimientos virtuales de verificación de créditos con la misma validez o tanta validez que el procedimiento físico histórico. Le dimos valor de presencialidad a la virtualidad societaria, tirando por la borda la doctrina de la presencialidad física inexorable del 237 de la Ley de Sociedades. Ampliamos periodos de exclusividad y plazos de pago de propuestas concursales en procesos concursales en término, aplicando fuerza mayor y parte del sistema jurídico del título preliminar del Código Civil Comercial de la Nación. Digo, si esto ya lo hicimos, como algunos fallos que contó la doctora Soria, han modificado la realidad normativa que entendíamos que era de alguna manera flexibilizándola, que es otro de los temas del temario de la concursalidad del Congreso. ¿No podremos admitir la posibilidad de que se apruebe alguna propuesta de financiamiento concursal planteada por algún acreedor que preferimos en la propuesta porque ese acreedor allega nuevos fondos, con lo cual va a cobrar distinto, incluso parte del pasado mejor que los demás, pero porque allega nuevos fondos? Esto podría ser admisible por un acuerdo de mayorías. Sobre esto seguramente Truffat va a hablar. ¿Podemos plantearnos, sin necesidad de norma, el reconcurso o la repropuesta de una propuesta homologada, con las mismas mayorías, con nuevas mayorías? ¿Qué pasa por los postconcursales? También Truffat va a tocar este tema. No podemos fijar, la doctora Soria habló de fallos de Mendoza que aplicaban un mecanismo de conciliación para la persona humana no empresaria en crisis antes de que regulara el APE en el Código Procesal mendocino. ¿No habrá facultades posibles en el juez con el diálogo de fuentes para en un concurso de persona humana donde tenemos 4 o 5 acreedores, 500.000 pesos de deuda, generar una suspensión una vez que se presentan los acreedores 30 días y que el síndico funcione como conciliador para ver si se llega a una solución posible en lugar de tramitar el engorroso procedimiento concursal único de mucho tiempo que generalmente va a terminar en quiebra? Abrir los procedimientos concursales sin tener tanta puntillosidad sobre el presupuesto objetivo no es otra posibilidad. Admitir más ampliamente el régimen de medidas cautelares de todo tipo, tradicionales, las innovativas, las anticautelares, como muy bien la doctora Soria planteó con algunos de los fallos que dijo. No es una necesidad imperiosa en la insolpandemia, en donde, como dice Ariel Dazo, dijo, todos estamos en cesación de pagos. La posibilidad de regular mecanismos digitales de liquidación de los activos, siendo que los remates físicos presenciales no son posibles. Bueno, y un sinnúmero más de cuestiones que podemos plantear como preguntas para, digamos, sembrar la inquietud en que los asistentes hagan ponencias. Pero digo, en todo esto hay una falencia que es, al no tener normas, dependemos de la doctrina académica y la doctrina judicial, de los jueces, y los jueces no son todos iguales, no todos van a compartir el criterio, pero en definitiva es lo que tenemos, con lo cual yo creo que hay alguna posibilidad en este camino para transitar, y como decía Carneruti, el derecho es como la música, con lo cual no dependemos solo del texto, de la partitura, que aquí no tenemos, sino también de los intérpretes, y en este caso la doctrina académica y la judicial tendrán la palabra sobre qué hacemos con esta nueva agenda concursal. Muchas gracias. Gracias, profesor Marcelo Barreiro. Ya que el profesor Marcelo Barreiro deslizó una referencia a los acreedores involuntarios, me parece que es buen momento para que el profesor Ariel A. Dazo haga referencia y exponga sobre los acreedores involuntarios y se pregunta, ¿extraconcursales o extracontractuales? Doctor Dazo, tiene usted la palabra. Haya existido
la interrupción que ha alterado el orden establecido previamente. De todas maneras, han sido motivadoras las palabras que debieron haber sido posteriores a la mía. De todas maneras, también todo tiene que ver con todo, y ciertamente algunas de las reflexiones del día de hoy merecerían quizá una respuesta, sobre todo en mi panel. Yo hubiera podido cotejar con Silvana sus argumentos, que ciertamente son de una época de euforia económica y también incluso en esas épocas totalmente anacrónicos, superados. Corresponden a un derecho prehistórico. El derecho actual es este, el que no tenemos, es el de la incerteza, es el que acaba de realizar recién, en este momento, Marcelo, con una cantidad de preguntas que son nada más que desafíos. Y cuando tenemos la respuesta, encontramos otra pregunta nueva a la respuesta. El tema concreto es el del instituto del acreedor involuntario. Acreedor involuntario que hace pensar también en el deudor involuntario, que hace pensar en el deudor enfermo, que hace pensar en el deudor invulnerable. Recuerdo y pongo énfasis, y lo he dicho en uno de los últimos artículos, el preámbulo de Antonio Polo, precisamente al libro o a la tesis de inoponibilidad de la persona jurídica de Rolf Serig. Y esto me hace acordar a aquel libro famoso, que es famoso por el protocolo de Mafia, donde en todo el protocolo decía que no estaba de acuerdo con el que decía el texto. Bien, este prólogo de Polo, en una edición la más vendida del libro de Rolf Serig, debiera ser leído por todos, para demostrar en qué medida aquellos principios que han generado la evolución del capitalismo y sobre todo particularmente los receptados en el derecho de los países capitalistas, ha sido el que ha llevado al sistema capitalista a la posición que tiene hoy la humanidad en cuanto a los efectos, yo diría, meramente económicos. Alguien dirá, el neocapitalismo llevó a la pobreza. Sí, pero no es la pobreza unánime, o por lo menos tenemos el concepto de que la pobreza no es buena. En estas circunstancias, el acreedor involuntario es merecedor de todo el apoyo que pueda prestarles las circunstancias. Y las circunstancias revelan que es la realidad la que prima, y que no podemos hacer para el acreedor involuntario un mismo sistema en aquellos países en los cuales el acreedor involuntario, para mantener su dignidad, hará perder la dignidad de todos los demás. Cuando llega a un sistema de crisis, a un sistema que ya está en crisis en su economía, el acreedor y todos los institutos son vistos según el color de la crisis, que es el cristal con que se mira, con que se debe mirar siempre el derecho. Hemos hecho, por supuesto, del derecho comparado casi un esquema bíblico, advirtiendo siempre que son fundamentalmente necesarias la selección
y la debida determinación de las circunstancias del caso. Y aquello que proyectamos a lo general también debe ser tratado respecto del acreedor involuntario. ¿Para qué sirven los tratados internacionales si la ley misma no se cumple? El tratado internacional es el que está en la cúspide o en la planicie, como dijo Gabriela recién. Es indistinto. Con figuras geométricas no vamos a cambiar la realidad. Kelsen tampoco la cambiaría y tampoco la va a resumir en un mero triángulo o simplemente en un cuadrilátero cuya parte superior esté reflejada en el sentido de prelación de normas. Es la realidad lo que cuenta. Y hoy, cuando estamos en pandemia, debe salvarse ¿quién? La empresa. Porque si no, no habrá camas para los vulnerables. No habrá cama para nadie. Esta es nuestra realidad. Y en el momento de la pandemia, estar hablando de leyes para regular de alguna manera el derecho es ir al mundo de lo imprevisible, que es lo mismo que avanzar en la plena oscuridad. El acreedor involuntario ha merecido ya en el derecho normal, no digo derecho normal, digo simplemente en el derecho que pasó, el derecho concursal es como dijo recién Chomer, el derecho concursal no es nunca el mismo. Se mueve, el de ayer es distinto y el de Uruguay y de Perú en este momento es distinto sin lugar a dudas, el de la India o al de Estados Unidos, ni qué hablarlo. El derecho involuntario nace realmente como una versión, yo diría una versión europea, de lo que nosotros hemos conocido como la discharge o la liberación de deudas. En los Estados Unidos, en la sección 538A, si mal no recuerdo, en donde la liberación de deudas, que en italiano se llama esdebitazione, significa un beneficio para determinados acreedores, no aquellos, por ejemplo, de mala fe, no aquellos, por ejemplo, que intencionadamente han ocasionado el daño. Pero en el momento del que se trata de una mala praxis, estamos frente a una responsabilidad civil que la empresa podrá afrontar en concurso y con determinados límites, porque de lo contrario los que pagarán al acreedor involuntario serán los acreedores voluntarios. Aquellos que creyeron que el deudor estaba en situación en aquel momento de recibir un crédito. El involuntario no tuvo la más pálida idea. Es acreedor en contra de su voluntad, pero tampoco estuvo en la idea, ni en la voluntad, ni en la intencionalidad del deudor concursado. Concursarse para no pagar a ese acreedor. Puede haber ocurrido. En el caso de divorcio, que se puede citar o se cita frecuentemente, de aquel sujeto que se presentó en concurso y logró una homologación con el 22% solamente de pago, bueno, pues simplemente está realizando en perjuicio de los derechos de su propia hija, sus derechos alimentarios y de su propia mujer, una evidente situación de concurrencia y par condicio claramente fraudulenta. Es necesario para esto pensar en la eliminación de la responsabilidad limitada en la sociedad de capital, habiendo tantas sociedades para hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no se hacen las otras? La sociedad de responsabilidad limitada de Alemania es prácticamente la única que funciona. ¿Por qué son tan tontos los alemanes? ¿Por qué?
Porque ninguno ha predicado, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en los países que hoy se llaman países de avanzada, la derogación de la responsabilidad limitada del socio. Me atribula una discusión que ya lleva siglos, porque yo tengo el siglo. Porque esta discusión la tenía Alperín, y no tenía discusión. Alperín enseñaba que la limitación del capital significa la inexistencia de responsabilidad. Punto. Porque el capital social de ninguna manera puede de ninguna manera mantener equivalencia con el objeto ni con las contingencias. Eso lo hace el patrimonio y lo hace el derecho concursal cuando no alcanza el dinero. Por eso el derecho concursal, como dijo Schomer, es el único derecho en la pandemia. ¿Y quién lo maneja? Lo manejan los jueces. ¿Con qué criterio? Con el criterio de la dignidad humana, en lo posible. Y por eso tenemos las deficiencias que tenemos. O son ignorantes los jueces de la Suprema Corte que un día dijeron una cosa y el otro día dijeron otra, simplemente porque una opinión fue distinta. Hago la pregunta: ¿quién pone en el peso de la balanza la capacidad para atender a esa realidad? Los dos tienen razón. Y lo mismo ocurre hoy cuando los dos tienen razón en una grieta insoldable como es el mantener la salud confinado, aislado, y perder la vida de hambre o lo que es peor, en el desorden. Porque detrás del confinamiento no puede haber orden. Esa situación es la que revela la existencia del vulnerable. Y lo es el sujeto que en este momento supera los, no digo 60 años porque tienen una excepcional capacidad, sin lugar a dudas, los que tienen 60, 70, 80 y más ya es milagro del cielo. Pero de todas maneras, ese mundo de hoy es la realidad. Le droit est fait pour la réalité, n'est pas fait pour le droit. Está hecho para la realidad y no para el derecho mismo. Los principios son meros principios que en el derecho concursal no existen desde el momento en el que la velocidad de la realidad económica y más aún de las contingencias económicas en el mundo todo han hecho imposible la certeza, y menos hay, esto va íncito en la definición de lo incierto, la posibilidad de crear nuevo derecho o derecho aplicable a una realidad imposible de definir. Díganme ustedes cuándo pasaron los 15 minutos. El acreedor involuntario ciertamente es aquel sujeto que está en inferioridad total en un mundo de paz y sosiego. En el mundo de la epidemia, en el mundo de la pandemia, en el mundo de la ausencia de camas para los que se están muriendo, en ese mundo, señores, todos están iguales. Todos son vulnerables. Todos son deudores involuntarios y todos son acreedores involuntarios. De todas maneras, seguimos discutiendo como si el derecho fuera el mismo. Y tenemos que hacerlo. No sabemos otra cosa. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra perdurabilidad. Pero debemos de ver ciertamente la realidad. Todos los fallos que he podido analizar por medio de ustedes, porque ustedes son los autores de todas esas comunicaciones.
Ustedes son los que sin esfuerzo por mi parte me permiten ver, como vi en Carlos Rivera, por ejemplo, como vi en Silvana mismo, o en Gabriela, mis copartícipes de hoy en el panel, son los que me permiten tranquilamente en unos pocos artículos, entrar en una cantidad de reflexiones que son propias, porque la materia la están dando, la he recibido y la estoy aprovechando, la estamos aprovechando. ¿Cómo hay que interpretarla? ¿Como si viviéramos en el mundo de paz y sosiego? No, no. Hoy debiéramos estar pensando algo como lo que dijo Barreiro, en el derecho del futuro. ¿Y cuál es el derecho del futuro? El de hoy, porque no sabemos cómo es el del futuro. ¿Y el de hoy cuál es? La flexibilidad. La flexibilidad. Y estamos pensando en la responsabilidad del socio en la sociedad de capital. Tema que solamente en la República Argentina existe, porque en todo el mundo existen ya sociedades como las que se quieren, sociedades de capital con responsabilidad de socios, y hay que ponerla, hay que hacerla. ¿Y por qué no la proponen? A ver, están a la mano de todos. En Estados Unidos tenés cualquier tipo de sociedad, incluso la sociedad inexistente, para cualquier grupo. Todo está regulado hoy. El derecho de hoy ha llegado a superar aquello que Inglaterra desestimó, simplemente que fue la ley uniforme para la comunidad económica, porque la comunidad económica no se había atrevido a regular el concurso del grupo. El derecho de la paz y el sosiego no es el derecho de hoy. Y el derecho concursal nunca es el mismo. Hace muy poco, un profesor italiano de Montpellier decía de la brutalidad de los cambios y los paradigmas. Señores, he abusado de ustedes, del tiempo, como siempre, como siempre. Y primero les he alterado también el orden de la exposición. Les ruego una vez más, perdón, soy vulnerable. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor Ariel Dazo. Para cerrar esta jornada, va a exponer el profesor Daniel Trufat, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, titular de concursos en la Universidad de Itela, además de profesor en la Universidad San Pablo T. de Tucumán. Es autor de libros y artículos sobre derecho concursal, que la mayoría de nosotros consultamos, y expondrá hoy sobre novedades experimentales en derecho concursal. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Al igual que quienes me precedieron, agradezco expresamente al Departamento de Derecho Económico Empresarial de la UBA, que es mi casa, porque yo soy doctor por la Universidad de Córdoba, pero abogado por la Universidad de Buenos Aires, al Instituto Argentino de Derecho Comercial, al que tengo el alto honor de pertenecer hace una vida ya, y a este instituto que dirige nuestro amigo Marcelo, el CEDC, que tanto promete. Y agradezco al destino y a la vida que se haya desconectado oportunamente el sistema informático de Ariel, porque eso hizo que se alterara efectivamente la forma de exposición, y Ariel no terminó, por lo menos, exponiendo detrás mío, porque voy a decir un par de cosas que están en contra de lo que dijo él, hubiera caído en la volteada bajo la cimitarra ardiente de nuestro querido profesor. Ahora, Ariel, me lo podrás decir personalmente, pero no, bueno, quién sabe, no en este ámbito. El título de mi exposición es muy pretencioso. En definitiva, lo único que se quiere decir es qué medidas se pueden tomar en esta emergencia que debemos a la pandemia. En sus exposiciones, la doctora Boquín, el doctor Barreiro, el doctor Azoria, nos han mostrado con una claridad meridiana que esa frase de Ángel Rojo, que tanto le gusta citar a mi amigo Marcelo Barreiro, en el sentido de que el derecho concursal está en obras, es más cierta que nunca. Tal vez el derecho concursal tenga alguna vocación por lo inacabado, tal vez el cambio, como diría Heráclito, es íncito a nuestra disciplina. Trabajar con sujetos en cesación de pagos es como ser médico de terapia intensiva. Es decir, estamos muy cerca del dolor, de los momentos más difíciles
en lo patrimonial de las personas humanas y en el momento fatal o potencialmente fatal de las empresas. Y esto nos agiliza el ojo, nos excita la sensibilidad y podemos encontrarnos con temáticas que increíblemente debieron ser vistas antes y en otro escenario, pero las vemos nosotros. Un ejemplo paradigmático de esto, y buena parte de las exposiciones que me preceden se han ocupado del punto, es la cuestión de los acreedores involuntarios, o el trato a discernir a los conflictos económicos de los muy pequeños y muy vulnerables. Es decir, como bien dijo Marcelo, el tema del sesgamiento por tamaño. Bueno, en estos dos supuestos, el que dio la voz de alarma fue el derecho concursal. Fuimos nosotros los que advertimos que había sujetos que eran involuntariamente acreedores y que además era razonable tratar de asignarles una solución ad hoc. Yo en su momento originariamente escribí en contra, pero después cambié de idea, y también fuimos de los primeros en advertir que la persona humana, el consumidor común y corriente, el empleado público, el que tiene una pequeña empresa que no puede imponerle a sus proveedores reglas, sino que ellos se la imponen a él, o sea, el pequeño empresario no informado. Es decir, todos esos merecían, el club de barrio, las lunas de Avellaneda que andan por ahí, todos esos merecían un tratamiento especial. Frente a estos fenómenos, la dogmática mercantil reaccionó, como mostraron todos los lúcidos expositores que me precedieron, y parte de esa reacción llevó a soluciones que excedían largamente lo herético frente a las presuntas verdades de antaño. Hoy todo el tema parece potenciado al infinito porque cabalga entre nosotros el tercer jinete del apocalipsis, la peste, aquel que marcha sobre un caballo blanco amarillento y ha trastocado al mundo y lo ha arrojado a un estado de zozobra. Pero afortunadamente los sapiens somos una especie absolutamente resiliente. En el medio de la peor tragedia, decimos como el personaje de Ionesco en Rinoceró: yo soy el último hombre, yo no me rindo, y entonces proponemos soluciones. En nuestra área, estas soluciones no dejan de ser experimentales, y podemos encontrar 3, 4 sugerencias. Bueno, a veces podemos también encontrar propuestas muy heréticas como la de mi queridísima amiga, la doctora García, que debo reconocer, Silvana, me has dejado conmovido. La primera de las sugerencias nada tiene de experimental, es simplemente la postergación de plazos. Es confiar en el carácter a veces sanador del tiempo. El tiempo se venga de todo lo que se hace sin su ayuda. A veces no apurar los temas, sin embargo, es negativo, pero a veces es útil tomarse su tiempo. Y hoy los jueces, que no tienen ley para hacerlo, habilitan renovaciones y más renovaciones del periodo de exclusividad. A veces flexibilizan la mirada en el cómputo de ese malquerido año del artículo 59, que mucho no nos sirve. Es una norma que habría que derogar en una futura reforma. A veces los jueces flexibilizan la mirada permitiendo el acceso a las soluciones preventivas con una vara menos rígida que aquellas que parecería querer una parte de los autores. Alcanza con ver el debate que se armó en el chat cuando exponía la doctora Soria sobre lo que son fallos, que muestran distintos criterios, es decir, es algo que conmovió mucho a los que no son partidarios de aperturas más simples y automáticas, pero bueno, en el medio de la pandemia. Además, el querido maestro Dazo, el querido maestro Alegría, coescribieron hace muchos años un proyecto de ley que no fue, el querido Juan Anich, que no fue en el Ministerio de Justicia, donde se preveía un acceso casi inmediato a la solución preventiva. Hoy, en los pedidos de quiebra, los jueces celebran audiencias y más audiencias, y si los pedidos de quiebra son por incumplimiento, terminan celebrando audiencias no solo con los deudores concurrentes, con acreedores concurrentes, sino hasta con acreedores posconcursales, porque el tema es mucho más abarcativo y mucho más extendido que la suerte de un concurso correcto. Y esta solución mínima es obvia porque, perdonen la metáfora en tiempos del COVID, porque es imposible pretender que sobreviva una empresa si no tiene aire.
Hay que permitirle que respire, que cuente con aire. Y bajo el amparo de la concesión de oxígeno, obviamente nace como temática ineludible el tópico del concurso del concurso. Tengo la impresión que es uno de los temas basilares de la exposición de mañana, y además me tocó hablar de ella en esta misma casa hace una semana, así que no los voy a aburrir con el tema. Pero hoy en día nos preguntamos seriamente si no se puede, en un concurso ya acaecido y homologado, renegociar las condiciones. Si el valor de la sentencia que homologó es tal que impide la reformulación, se entiende, no por mayoría hasta los más fanáticos defensores de la intangibilidad la aceptan. Al mismo tiempo, se plantea un tema básicamente introducido muy lúcidamente por Raspal, que es si los acreedores hoy posconcursales, que van a ser acreedores concurrentes en caso de quiebra, no deberían ser parte también de la renegociación. Pero todo eso se lo dejo a los amigos que mañana discutan sobre esto. Hace mucho tiempo que los concursalistas coqueteamos con fórmulas más flexibles y menos judicializadas. En realidad coqueteamos con esto desde el APE remozado de la 25589, desde el acuerdo preventivo extrajudicial, que de extrajudicial no tiene casi nada. Siempre hay quienes se entusiasman con fórmulas privadas. El doctor Chomer incluso el otro día en una charla señaló que era muy bueno que fueran lo más privadas que se pudieran hacer las cuestiones, las soluciones, alcanzar las soluciones por vía meramente negociadora. Primero, en lo que hace al APE, el APE es una figura distinta, yo he defendido hasta el cansancio que es un subtipo concursal, pero lo cierto es que el APE es una figura bifronte. Si no se somete a homologación, sería una de las formas de canalizar la negociación como se la piensa. Me parece, con todo respeto, que es muy difícil compartir el acerto de la superioridad de las fórmulas totalmente privadas frente a aquellas que tienen alguna intervención judicial. Yo creo que al final del camino la asistencia y la presencia del juez es dirimente. Es dirimente por razones psicológicas sobre los que están negociando, es dirimente por razones de ejemplaridad sobre los que están negociando, es dirimente por la tranquilidad que le brinda a los burócratas privados o estatales que eventualmente tienen que avanzar en un deal y que no se animarían a hacerlo ni poner la firma si esto no fuera sometido a un control jurisdiccional. Es dirimente por la usual irreversibilidad que surge de las decisiones judiciales. Entonces, si bien está muy bueno esto del avance privado en muchas fórmulas, al final del camino, y dicho con todo respeto hacia el doctor Chomer, obviamente lo discuto personalmente, hace falta la presencia del juez. Con muy buen sentido, sin embargo, Fujimi y Richards nos marcaron que en el medio de la pandemia hay que propugnar y intensificar las exigencias de que las soluciones sean privadas para no tosigar los tribunales. Y que tenemos un magnífico apoyo legal en el 10.11 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, esto de la obligación de renegociar los contratos a largo plazo, precisamente porque su condición los hace muy sensibles a la idea del rebus sic stantibus. Cuando cambian las condiciones, merecen la renegociación. Y además, no hay que saturar los tribunales, no solo para garantizar su funcionamiento, sino porque estamos en una época donde ejecución compulsiva y destrucción de valor son casi sinónimos. No hemos visto más ventas y más subastas en este año increíble sin una ley que la suspendiera, simplemente porque los acreedores saben que si fuerzan la venta, cobran migajas. No cobran aquello que piden. Y los deudores, con toda lógica, pueden además resistirse a lo que sería una simple destrucción de sus activos que responden por sus deudas, pero en su correcta extensión, no en una hoy mutada por la pandemia. Es un buen momento además para ensayar las fórmulas de mediación. En 1996, Norberto Regueira y yo escribimos un artículo que se llamaba Mediación, hipótesis concursales, y menos flit o alguna forma de veneno nos echaron de todo. Sostenían que éramos un par de delirantes. Tan locos no estábamos el doctor Regueira y yo, porque evidentemente el expertise de buenos mediadores podría ser muy, muy y válidamente utilizado en este momento.
Siempre fue fundamental, para que la concursalidad sirviera para algo, contar con un eficiente sistema de concesión de créditos para los deudores en dificultades, para que no se concursen, y en cesación de pagos, para que puedan sobrevivir durante el concurso y para que puedan proyectarse el día de mañana como sujetos útiles en caso de obtener homologación. El mercado suele pedir garantías que indefectiblemente el deudor siente desmedidas, sean reales o sean garantías de terceros. Las pide reales o de terceros para protegerse del eventual concursamiento. Cuando el deudor está en el precipicio, no hay crédito y los deudores recurren entonces a la usura, a fondearse contra el fisco, y ya directamente zambulléndose de cabeza en el delito, se apropian de las retenciones laborales de sus trabajadores. A veces en la etapa concursal se puede intentar crédito, pero es muy difícil, y en la etapa postconcursal, en el momento de cumplimiento, aún es muy difícil porque a los jueces les pesa autorizar la toma de créditos, porque viene acompañado con la exigencia de alguna garantía real que habitualmente desplaza a los acreedores concurrentes. Con lo cual el debate queda reducido a ¿qué hacemos con el préstamo de los socios y de los controlantes? Hay países como Italia o España que tras una irreductible negación a ellos, ahora los han admitido, la prededucibilidad de los créditos con distintos alcances, o deducibilidad absoluta o prededucibilidad de una parte de ellos. A mí me parece que esta fórmula es muy seductora, suena muy linda, pero en Argentina no puede ir de ninguna manera porque el grueso de nuestra doctrina entiende que existiendo el deber de mantener patrimonializada la sociedad, los tales préstamos son por necesidad créditos subordinados y no son entonces prededucibles, todo lo contrario, están en la otra punta de las garantías. Y los alumnos de nuestras facultades se forman, yo personalmente como profesor intervengo en esa formación sobre el punto, en la convicción del espanto frente a aquel viejo fallo de la Cámara de los Lores. Recordarán ustedes el caso Solomon, el señor Solomon, dueño del 97% de sociedad, el otro 3% lo tenían 3 personas evidentemente muy ajenas al emprendimiento como su esposa e hija, le dio préstamos a la sociedad contra una prenda que había en el flotante, que había en el derecho inglés, y cuando quebró Solomon Limited, la Cámara de los Lores dejó que Don Solomon se llevara alegremente todos los activos prendados, recuperando su crédito y dejando insatisfechos a los acreedores. Esta es la enseñanza en nuestras aulas. Hay que pensarlo mucho. Puede que haya supuestos, para que Ariel no me odie, donde el préstamo de última instancia encuentre cómo canalizarse. Hoy no lo veo y veo muy difícil el rol de la doctrina prestando conformidad a él. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el Estado. Nos queda el Estado. Ya termino, Waldo, dame un minuto. Nos queda el Estado. Está buenísimo. Nosotros alguna vez tuvimos un banco de créditos ejemplar, allá por 1944, el Banco de Crédito Industrial, que después se llamó el BANADE. El BANADE llevó adelante un destacadísimo rol, hasta que con el paso del tiempo, como suele ocurrir en nuestra patria, el amiguismo, los créditos torpemente concedidos, las instrumentaciones sospechosamente formularon, convirtieron aquella promesa en un elefante blanco, en un escándalo, con lo cual parecería que el Estado mucho no nos queda, salvo que, desoyendo a Einstein, creamos que aplicando las mismas fórmulas vamos a obtener efectos distintos. Tal vez la solución pase por un mix de estas ideas más otras distintas. Al prologar un viejo libro en mi autoría, Mafía traía a cuento una conversación fáustica en la que el demonio decía algo así como que no hubo gran invento en la historia de la humanidad que no pareciera un disparate al principio. Y remataba: lástima grande que la mayoría de ellos efectivamente lo eran. Esperemos que este no sea el caso. Muchas gracias.